Estamos hoy discutiendo la gran transformación que las universidades deben emprender a partir de un cambio de la política pública. Y para eso contamos con dos universitarios que desde distintos escenarios van a emprender esa transformación. Nos acompaña el doctor Luciano Concheiro, que habrá de ser en el nuevo gobierno con cargo ministerial responsable de la educación superior. Me refiero al nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que se ha planteado un proyecto de reforma del Estado, de transformación de las políticas públicas y, por supuesto, también de generar las condiciones para la reversión de estas condiciones en las que estamos en México. Pero también nos acompaña el doctor Raúl Delgado, quien es profesor de la Universidad Autónoma de Zacatecas, en México, y que es una universidad que ha iniciado un proceso de transformación, digamos, desde dentro. Tenemos el horizonte de la política pública, pero también el horizonte de las universidades que se plantean una transformación endógena para generar condiciones de desarrollo. Lo primero que tendría que decir es que la transformación de las universidades se ve en la perspectiva de lo que se ha venido denominando la cuarta transformación de México. ¿Y por qué hablamos de una cuarta transformación, sobre todo para América Latina? En primer término estaríamos hablando de la primera transformación, la independencia y entonces la construcción del sentido de soberanía nacional. La segunda transformación, que es esencial también en la perspectiva, digamos, de lo que fue el gobierno liberal y el establecimiento en la llamada reforma de la construcción de un sentido de pertenencia, de ciudadanía, de la construcción esencialmente, al menos desde nuestro punto de vista, de lo que significaría con respecto a la educación, la laicidad, ¿sí?, la intervención del Estado mismo en la construcción de la educación. La tercera transformación es la Revolución Mexicana, que estableció en su artículo tercero elementos fundamentales para el papel de la universidad, nada menos que desde 1917, en la construcción del sentido de democracia, de ciudadanía que podía derivarse de la educación. Esto es el papel de la educación en México desde la Revolución Mexicana de 1917-1940. Se le confiere a la educación un papel transformador radical. Será también después del cardenismo en los años 40 el planteamiento hasta del socialismo, esto es, en nuestra Constitución, o sea, del papel transformador hasta desde las universidades, todo el planteamiento de lo que significaría tener conciencia del país, lograr transformarlo y hasta llegar, en aquellos tiempos parecía mentira, y sobre todo desde la perspectiva de hoy, de pensar en el socialismo. Durante varios años se estableció en la Constitución un cambio para incluir este aspecto. Hoy día nosotros estamos convencidos de que para llegar a una cuarta transformación en México, y ese es el nivel de radicalidad en el cual nos encontramos involucrados, ¿sí?, en este contexto de conservadurismo a nivel mundial y particularmente en nuestro continente, desde aquí podemos hablar de que se plantea una gigantesca transformación social. ¿Alrededor de qué elementos? Si podríamos sintetizarlos, básicamente en el acceso a la educación superior, y en este sentido no solamente las características comunes de la movilidad, del planteamiento de que tiene que ser con calidad, o aún de elementos de equidad para lograr combatir las tremendas desigualdades, pero también la confrontación social en la cual nos encontramos involucrados. Se plantea un papel especial para la educación, para la pacificación del país, para ir con una cultura básicamente que confronte a la violencia con un sentido distinto de humanidad, de amor mismo, ese concepto que tanto ha hecho ruido para algunos, digamos, de incluir al humanismo dentro de toda una perspectiva. Hoy lo que nos proponemos no solamente es llegar a ciertas metas, sino que efectivamente
a través de la educación y del trabajo logremos un retejido social. Yo diría, el papel de la educación superior no tiene que ver nada más con repensar al Estado en México, con reinventarlo, atreviéndonos a decir eso. Hay que reinventar al Estado mexicano, sino hay que retejer a la sociedad. La sociedad de México no solamente está fragmentada, está dañada hasta en su sentido más profundo, y entonces es hacia ello hacia donde queremos apuntar. El segundo elemento de política central, que no es poca cosa sobre la base del elemento anterior, significa caminar hacia un sistema de educación superior, de producción de ciencia y tecnología en amplia, abierta y definitiva, digamos, definición alrededor de los grandes problemas nacionales. Digamos, esto puede tener muchos caminos, pero de lo que estamos convencidos es que la universidad tiene que retomar, después del neoliberalismo fracasado, tiene que reinventarse en su relación con la sociedad, en ese papel de las universidades, que a la vez podemos llamar así en términos figurados, son parte de la sociedad y parte del Estado, en esta gran capacidad que puede tener de generar una revolución desde las conciencias, es donde también nos encontramos, digamos, encaminando una gran transformación. El tercer elemento, que no es poca cosa, podríamos decir así, es replantearnos educar, para qué y cómo educar. Sí, el para qué, que tiene que ver con el aspecto anterior de la vinculación, sería fundamentalmente hoy, si queremos educarnos para la transformación, para la liberación, ¿sí? Y entonces la vuelta ayornada para hoy día de lo que significaría todo el sentido de la educación transformadora. Esto que puede parecer una utopía y hasta en un lenguaje ya en desuso, para nosotros es tan urgente que si no, México simple y llanamente va a haber un tránsito de unas personas en el gobierno por las otras. Vamos a tener en vez de una coyuntura fundante para la transformación del país, una coyuntura básicamente desestructurante, esto es, ahondar en las diferencias, en las inequidades, en los tremendos problemas que hoy existen en México. Entonces, el papel que le damos a las universidades desde su autonomía, reforzando su perspectiva, para nosotros hoy es central. Es un cambio radical de horizonte para las universidades en México y muy probablemente también para América Latina, y la responsabilidad está no solo en la política pública que el nuevo gobierno va a emprender con este objetivo, estos tres objetivos que nos ha planteado Luciano, pero la agencia propia de las universidades es fundamental, porque si los actores, como bien nos decía Luciano, si no transforman desde abajo las universidades, es muy difícil que se pueda lograr esa transformación. La Universidad de Zacatecas está en ese empeño. Raúl Delgado, que es además catedrático de UNESCO, de Migración y Derechos Humanos, forma parte de este proyecto. ¿Por qué no nos explicas qué está pensando la universidad para inscribirse en esta transformación? Nosotros estamos enfrentando una crisis profunda de tipo financiero en la universidad, pero para superar esa crisis financiera también estamos tomando la oportunidad también de transformarnos a nosotros mismos, entonces cambiar un poco lo que es la esencia de la universidad neoliberal, cambiar ese modelo mercantilista, privatizador, excluyente que ha sido la educación superior en México, que nos tiene realmente en una situación de vergüenza, tanto en Zacatecas como en el país. O sea, tenemos una tasa de cobertura de educación superior que es 11 puntos porcentuales por debajo de la media de América Latina. ¿Cuándo habíamos pensado que México podía caer en ese nivel? En Zacatecas es todavía más bajo. Pero podemos tener también opciones. Yo estoy hablando, por ejemplo, nosotros tenemos un doctorado en estudios críticos del desarrollo, que recupera la mejor tradición de la universidad latinoamericana y la lleva un poco más lejos. Hemos logrado, aunque seamos un lunar dentro de la universidad, lograr ahora estar dentro de
quizás no sea el referente más importante. En el PNPC, el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad, pero en el nivel más alto, desde que inició ese programa, nos hemos mantenido hasta ahí y somos el único en ciencias sociales que se ha mantenido ahí y hemos escalado a otro nivel de internacionalización solidaria superior. Eso nos muestra posibilidades de cambio. Hemos desarrollado también redes que nos permiten hacer realidad esa internacionalización solidaria a través de agendas alternativas de investigación, pero de muy alto nivel, y establecer conexiones con otras universidades, buscar mucha horizontalidad y flexibilidad curricular, otorgar grados conjuntos con otras instituciones de distintas partes del mundo, pero también pensando en la integración de América Latina. Entonces, sobre toda esta base, estamos pensando una reforma universitaria en la universidad, que trata de rescatar la autonomía, pero la autonomía también entendida como un ejercicio responsable, pero también crítico y necesario, incluso para el nuevo gobierno. Se necesitan hacer contrapesos y creemos que la universidad debe ser un contrapeso muy importante. Otro elemento que creo que es fundamental es pensar o repensar a la universidad como agente de desarrollo y transformación social. El desafío que tenemos ahorita en México es reconstruir todo el tejido social y productivo del país ante un desmantelamiento radical que se hizo a través del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y no nada más el tratado, toda la implantación de las políticas neoliberales en México. Entonces, ¿cómo construir algo distinto, endógeno, que pueda tener conexiones directas con la construcción, porque no existe, de un nuevo andamiaje productivo y social diferente? Entonces, uno de los elementos de este nuevo proyecto que tenemos es crear 5 centros, le llamamos transdisciplinarios, de la complejidad, orientados a problemas estratégicos, pero que tengan una vinculación directa con el aparato productivo de Zacatecas y puedan producir una transformación importante para Zacatecas y también para el país. Entonces estamos trabajando un poquito en esas direcciones. Se necesita, uno de los puntos más complicados que han tenido todas las reformas es romper esta estructura casi feudal disciplinaria, ¿no? De facultades, de unidades académicas, y cómo avanzar hacia la transdisciplina, cómo avanzar hacia un sistema que pueda establecer vínculos internos, porque ni siquiera los había en la escuela. Tenemos áreas, pero nada más existen áreas de conocimiento como instancias burocráticas, pero no reales, ¿no? De intercambio y de flexibilidad y movilidad de los estudiantes. Cómo los estudiantes pueden ir formando su propia currícula y estableciéndola. Cómo podemos establecer intercambios con otras universidades y avanzar hacia un sistema nacional, realmente un sistema nacional de educación superior, y cómo podemos eso proyectarlo aún más a nivel internacional, como ya lo empezamos a hacer. Entonces, todos estos son elementos que podemos hacer, pero solamente si nos planteamos la reforma, no realmente en un sentido restringido de una reforma, hacer parches a una universidad neoliberal, sino hacer una verdadera negación de la universidad neoliberal, y construir entonces, lo que estamos realmente planteando es un movimiento refundacional, rescatando lo más granado del pensamiento crítico latinoamericano y de la universidad latinoamericana. De hecho, estamos vinculados con, por ejemplo, los resolutivos y los principios de la CRES, de la Conferencia Regional de Educación Superior, pero lo estamos tratando de llevar incluso un paso más allá, porque ahorita se está desarrollando la estrategia de implementación de esos principios. Nosotros queremos ponernos más a la vanguardia. Resulta un poco paradójico que una universidad pequeña, chiquita, perdida en el universo, se esté planteando esto tan ambicioso, pero lo queremos hacer. Creo que va a ser fundamental la participación activa y la movilización de la comunidad estudiantil, y hay la voluntad política de la rectoría de hacer este proceso, pero creo que sobre todo está en manos de nosotros y de los estudiantes de poder compartir este proyecto que va a sacudir las estructuras de la universidad, pero que podría ser en algún momento también un referente de la transformación necesaria de la universidad pública en México.